Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día nos estén acompañando en este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos, por obsequiarnos parte de su tiempo para adentrarse con nosotros en estos diferentes temas, en estas diferentes pláticas, conversaciones que tenemos al respecto. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen colega, mi buen amigo Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ata? ¿Qué tal, profesor Víctor? Buenas tardes, días, noches, dependiendo del día o el horario en el que nos escuchen. Y pues nuestro primer capítulo con un invitado especial. Así es, justamente ya como lo mencionó mi buen estimado Miguel, tenemos el gusto, el honor de tener a un invitado especial. En este caso, como dicen coloquialmente, estamos de manteles largos. Tenemos al doctor Víctor Hugo Martínez González, doctor o profesor, como yo comúnmente le digo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Atahualpa, muchas gracias a ti y gracias a Miguel Ángel por esta invitación. Para mí es un honor debutar aquí con la idea de los invitados. Gracias. Ex- Excelente, al contrario, le agradecemos muchísimo a usted la invitación. Y pues me gustaría dar una pequeña semblanza del trabajo de la carrera del doctor Víctor Hugo Martínez González, justamente como lo menciona, es maestro en ciencias sociales y doctor en ciencia política por la Flaxo. Si me equivoco, me corrige por favor, doctor. Es autor de diferentes libros, entre ellos el que se titula Fisiones y Fusiones, Divorcios y Reconciliaciones, la dirigencia del PRD en 2005. Sergio Pitol, Una memoria soñada, de 2014. Es coordinador, entre muchos otros, de un libro que se llama Pretextos, Pretextos para el análisis político, disciplinas, reglas y procesos, que lo coordinan con el doctor Eduardo Villarreal Cantú. Igual es un libro que les recomendamos leer, muy bueno, muy bueno. Así que se lo recomendamos leer, entre otros libros como lo es Con el ánimo perplejo, este, y sobre todo el último libro que está justamente que acaba de publicar, doctor, tendrá lo mucho 2 meses, 3 meses que lo publicó, si no me equivoco, que es Cómo leer, razonar y entender ciencia política, si no me equivoco. Y Así que estudiar. también, y estudiar, perdón, ciencia política, igual un libro para los que están interesados en el rubro de la ciencia política, un libro muy interesante en el cual aborda desde problemáticas cotidianas como es la dificultad de los estudiantes al momento de leer, de analizar textos científicos y cómo va a ir desarrollando estas mismas dificultades propuestas y sobre todo cómo adentrarse en lo que él menciona justamente en el libro, citando este apasionante mundo de lo que es la ciencia política. Así que, sin más, vamos de lleno. En este nuevo podcast, como ustedes lo verán, vamos a hablar de un tema que hoy en día está muy en auge, que es, y a petición del doctor Víctor Hugo, vamos a hablar, entre muchas otras cosas, dice pero el doctor ya me está echando a mí la culpa, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol Qatar 2022, en el cual podemos abordarlo desde diferentes rubros de lo que es la psicología social, de lo que es la ciencia política. Y si nos da el tiempo, también podremos ahondar un poco en lo que es la psicología política. Así que, doctor, sin más, nos gustaría que usted nos diera una pequeña introducción sobre este tema que vamos a abordar. Por Ok, favor. muy bien. Muchas gracias, Atahualpa. Saludos otra vez a Miguel. Oye, al Hola. escuchar la semblanza que estabas leyendo, pensaba que quizá una preintroducción sería el siguiente comentario. Entre lo que mencionabas, bueno, se puede subrayar que básicamente soy profesor, me gusta mucho la docencia, por eso el último libro al que hacías alusión, como bien lo mencionaste, así como también el anterior que mostraste en pantalla, son libros pensados para estudiantes, para tratar de alguna manera sortear algunas dificultades que muchos estudiantes tenemos en el camino de nuestra carrera. Eso es, digámoslo así, la parte a la que me dedico. Pero mencionaste también por ahí, entre lo que he hecho, un librito sobre Sergio Pitol, que eso sería más bien la parte, no que hago, sino la parte que sueño. Es un escritor mexicano, a mi juicio, fabuloso, de lo más grande que hemos tenido en este país. Y como yo no he logrado escribir literatura, saber literatura, tener talento para la literatura, sensibilidad para la literatura, pues me he dedicado a la ciencia política. Pero aparece ahí como, quiero subrayar, como esa confesión de mi frustración.
A ese mismo nivel, y esto lo conecto con el primer comentario que me solicitabas, está lo del fútbol, ¿no? Si a mí me volvieran a preguntar el día de hoy, ¿estudiarías ciencia política otra vez? ¿O lo puedes cambiar por el fútbol? Yo no tendría ninguna duda y diría fútbol 1000 veces, pero 1000 veces, ¿no? Entonces es otra de esas delirios, fantasías, la diferencia entre el sueño y la realidad que puede llevar a la amargura. Yo he tenido dos vías de evitar la amargura. Uno, sigo practicando el fútbol ya en una liga de veteranos, donde el fútbol ya se convirtió en un deporte extremo, pero no obstante, pues lo sigo haciendo porque de otra manera me amargaría más. Y la otra, estos pequeños espacios, por eso estoy muy agradecido con ustedes, donde podemos hablar de pasiones que muchas veces soterradamente pues revelan mucho del individuo, de su psicología individual. Tengo la esperanza que esas obsesiones mías no solo sean de un individuo, sino que puedan ser compartidas por otros pamboleros, por otros futboleros, y de otra manera, y de esa manera podamos hablar de algo más allá de lo mío, ¿no? En cuanto al Mundial de Fútbol, mi propuesta, pero es una propuesta, es un balón, como se dice, ¿no? Tiro el primer balón, ustedes lo echan para afuera, lo devuelven, ¿no? Lo cortan, lo que ustedes quieran. Era primero pensar el fútbol, yo, como propuesta mía, pues desde el romance. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que el fútbol está manejado por la economía, yo sé que el Mundial de Qatar es un desastre desde ese punto de vista, no es de ahora, siempre ha sido así, el fútbol maneja muchos intereses y hay poderes económicos, políticos, ideológicos que se aprovechan de eso. En las últimas décadas se ha convertido en algo desde ese punto de vista bastante lamentable. Y no obstante eso, esa es mi propuesta, no obstante eso, hay todavía un reducto en el fútbol que tiene que ver con la parte lúdica, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la posibilidad de alguien de hacer algo sumamente divertido. Decía un escritor español recientemente fallecido, Javier Marías, el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Hay muchos que todavía vemos el fútbol como ese paraíso, donde incluso se aprenden relaciones sociales, hablo de mi persona en este caso, que han estructurado mi vida. Cierro este primer comentario aludiendo a otro grande, a Albert Camus, que solía decir, todo lo que sé de la moral lo aprendí en el fútbol. Porque en el fútbol uno aprende la importancia del grupo, lo supraindividual por encima de lo personal, la importancia de la solidaridad, del esfuerzo colectivo, y creo que eso es importante. Pero bueno, subrayo, fue una propuesta desde esa mirada muy romántica de un frustrado. Muy bien, y justamente algo importante a resaltar, el hecho de que no comenté en la introducción, error mío, mea culpa. El doctor Víctor Hugo Martínez González es profesor investigador en la UACM, en el plantel, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel Casa Libertad, y justamente al tener el gusto de tomar con él clases en línea por esta pandemia de la que apenas empezamos a sobresalir. Justamente recuerdo que en muchas ocasiones en clase él mencionaba la cuestión del fútbol, relacionaba justamente dos cuestiones, el fútbol y el rock. Así que tenemos gustos similares, profe, en ese aspecto. Entonces, justamente en esta cuestión del mundial, usted mencionaba el hecho de esta problemática, ¿no? Estos conflictos sociales, ideológicos, religiosos de por medio. Y usted como un especialista, como un doctor en la ciencia política, ¿cuál es su perspectiva al respecto de todas estas manchas que son cotidianas en estos torneos, en estas competencias? Y en este caso de Qatar, ¿no? Que está de por medio de la cuestión pues, la esclavitud que hubo de por medio para construir los estadios, las problemáticas, restricciones y todas las controversias que hay de por medio, siendo Qatar un país musulmán, teniendo en cuenta que es un país con muchas restricciones por lo mismo de esta ideología, de esta religión. ¿Y cómo percibe usted esta cuestión de este choque de culturas, ¿no? De Occidente y Oriente? Y nosotros poder analizarlo tanto desde un rubro psicosocial y también de un rubro político. Me encanta eso que dices de que ustedes lo analicen desde un punto de vista psicosocial, porque así yo les voy a aprender a ustedes y podemos invertir los términos. Ustedes serán mis profesores en ese campo. Yo soy mucho de fútbol, pero bastante menos de psicología social. Así que desde el punto de vista de fútbol,
hay dos comentarios que me surgen a partir de lo que tú dices. Uno, el fútbol se ha convertido, quizá como pocas cosas, en una vitrina, en un reflejo de el cambio económico. El capitalismo en el que vivimos no es el mismo capitalismo que existió hasta los años 80, que todavía se podía llamar con algún dejo de ingenuidad, pero también con un asidero en la realidad, una suerte de capitalismo socialmente responsable, porque estaba regulado, porque todavía reflejaba algo de aquel patrón de acumulación llamado keynesianismo. Pero ese capitalismo, desde los años 70, 80, particularmente con los grandes cambios tecnológicos, empieza a evolucionar hacia lo que llamamos un capitalismo financiero neoliberal desregulado. Y ahí no es casual que con esos nuevos poderes económicos, el fútbol, entre otras expresiones, empieza a tomar una importancia odiosa hasta para los que nos gusta el fútbol. Porque una cosa era mirar el fútbol y otra cosa es permanentemente estar mirando la última ocurrencia del último rockstar futbolero. Los salarios de los futbolistas, la importancia con la que se mira su vida, es ridícula. Se ha convertido en algo, eso, como el capitalismo desregulado, desproporcionado. Así que si alguien dice que este último mundial ha sido comprado por los intereses económicos, no creo que exagere ni tantito, porque estaba claro que contra todas las condiciones mínimas del deporte, la fecha, el clima, el lugar, la única explicación que tenemos por qué ahora se hace donde se hace es porque el dinero es muy fuerte y el fútbol no ha logrado sustraerse de esa importancia. Como tampoco la política, como tampoco el mundo de la cultura, como tampoco el mundo de las empresas editoriales, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, a lo que aludías como el choque de culturas, pues ahí nos encontramos con dos situaciones. Una, me parece, entre más, ¿no? Te resumo al máximo. Una, era evidente que las condiciones bajo las cuales se había llevado el fútbol hasta ahora, estas condiciones de cada vez mayor formalización y retórica de lo políticamente correcto. Fíjate cómo el fútbol también se ve envuelto en esa ola. Ahora a los futbolistas se les estaba pidiendo cada vez más unos comportamientos poco cercanos al fútbol barrio bajero, ¿no? En uno de esos países más barrio bajeros, lo digo en términos de admiración y románticos para con el fútbol, me refiero a Uruguay. Decir negro no es necesariamente un insulto. Se le dice negro, a mí me dirían negro ahí. Y de repente eso extrapolado a las nuevas reglas de convivencia políticamente correctas, supuso en su momento sanciones para uruguayos que usaban esa palabra. Estamos hablando de un uruguayo que además le daba por morder orejas. Ahí sí estoy a favor de que le multen. Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, esa idea del fútbol que va como avanzando en este liberalismo de lo políticamente correcto, las prácticas adocenadas, adecentadas supuestamente de la modernidad capitalistas, pues evidentemente va a chocar cuando lo llevas a un mundo diferente, que yo diría tiene el derecho histórico de ser diferente, ¿no? Con derecho histórico me refiero a su trayectoria, no la puedes cambiar nada más porque ahora todos queremos ser modernos y cosmopolitas, y evidentemente hay un desfase que por mucho que quieras galvanizarlo, taparlo con las supuestas ventajas económicas del país y los grandes provechos, pues sale a la luz el tema de los derechos humanos, el tema de la protección de la población lésbico, gay, todo ese tipo de temas, era evidente que estamos hablando de una corresponsabilidad. No es solo el país huésped, sino también la FIFA, que quiere tapar el sol con un dedo y llevar eso ahí y tratar de pensar que veamos otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo tema. Y el tercer tema, más en concreto lo que tú llamas el choque de culturas, pues es el tema de hasta qué punto, es una pregunta, yo no tengo una respuesta para esta pregunta, hasta qué punto
el canon de los derechos humanos entendidos como lo hemos entendido en el occidente puede ser traducible y extrapolable a todos los lugares, ¿no? Yo tengo una posición donde hay algunos derechos básicos mínimos que yo pensaría que a nivel procedimental debieran ser universalizables, los derechos, tratar a todas las personas de la misma manera, no hacer diferencias de género, ese tipo de cuestiones que me parecen básicas, pero luego si nos queremos meter a fondo, hay muchas cosas que necesitan mucho detalle, porque ya hemos visto los malos resultados que ha dado pensar que el desarrollo consiste en simplemente copiar a las potencias primermundistas. Es bastante más complejo que eso, Atahualpa, creo yo. Así es, justamente, y bueno, en esta cuestión, ¿no? Que menciona usted importante, esa idea del capitalismo que está en auge, siempre culpando o felicitando, se puede decir de esta manera, las situaciones actuales, ¿no? En este caso, viendo en la cuestión del mundial, de estas problemáticas sociopolíticas, les podemos llamar así, en la cual, como está de por medio esta idea de siempre la crítica o el apoyo al capitalismo, ¿no? Y entonces, justamente esta es la idea que tratamos de desarrollar, Miguel. Ahora, volquémonos un poco a la psicología social, ¿no? Con esta explicación introductoria que nos hizo el doctor Víctor Hugo, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión? Todo este desarrollo que se ha suscitado desde el inicio del Mundial hasta la fecha y todas estas cuestiones que podemos abordar desde la psicología social, la cuestión de extranjeros en un país mucho más restrictivo, justamente esta cuestión de la cultura que nosotros hablamos mucho en psicología social y toda esta cuestión de las masas, de los grupos, Miguel. Por ejemplo, tomando un punto que dijo el profesor Víctor, eh, es, es muy notable que la FIFA ha sido incongruente desde el hecho de escoger al país anfitrión, ¿no? Bueno, que tiene que ver con intereses económicos, como ya lo mencionó, pero por ejemplo, el castigar a México por el grito de puto, que fue bastante sonado, ¿no? Y que tiene que ver con un contexto completamente diferente a lo que ellos tienen sobre la palabra, ¿no? Que es referirse a lo mejor a lo homosexual, ¿no? Sino que va más allá como a la falta de valor, a la falta de algo, ¿no? No es como que simplemente se refiere a la dirección o que tiene esta persona sobre sus preferencias sexuales, ¿no? Y, y hacerlo en un país donde es completamente, está en contra de los homosexuales, se me hace algo muy incongruente, ¿no? No es como decirle a alguien que lo regañes y tú lo hagas, ¿no? Es como que no tiene algún sentido, ¿no? En cuestiones económicas, podemos tener un ejemplo más cercano a lo mejor con nosotros, refiriéndome a México, con esta idea de que se va a progresar, ¿no? Ellos quieren ocultar como todo, como lo mencionó el profesor, los derechos humanos, o sea, ellos quieren hacerse ver como, entre comillas, civilizados o globalizados, o de ser una superpotencia a partir de la infraestructura del lugar, ¿no? De los grandes edificios, de los grandes estadios, de la economía que manejan. Pero, por ejemplo, aquí en algunos pueblos donde llegan las mineras, se maneja ese mismo discurso, ¿no? Del progreso, ¿no? Vamos a invertir aquí para hacer un mejor país, bueno, en un mejor lugar. Se va a traer el progreso a partir de que se va a construir nuevas cosas, de que se va a invertir en el lugar, ¿no? Pero pasando sobre los derechos humanos de estas personas. Es algo que se puede ver desde micro hasta macro, ¿no? Como lo vimos ahorita en el Mundial. Sí, justamente, aparte una cuestión importante es ver esta cuestión económica en la cual se trata de eclipsar las problemáticas cotidianas de cada país. En este caso, algo muy importante como es la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de estas restricciones de por medio, la cuestión de, justamente, ¿no? Por eso lo mencioné, ese choque cultural, ya que desde la psicología social nosotros analizamos el actuar de los grupos, la influencia de los grupos en sociedad, la influencia de esta misma sociedad, esa imitación, como lo hemos hablado en capítulos anteriores, esa imitación y cómo deben adecuarse al entorno en el que se desarrolla, ¿no? Justamente se ha viralizado muchos videos, muchas imágenes en las cuales los mexicanos, pues teniendo esa idiosincrasia cotidiana que identifica al mexicano, ha actuado de una manera, pues tal vez vista en Qatar como algo fuera de lo común,
tal vez como algo incluso ofensivo, ¿no? Pero no sé, como justamente tú lo mencionabas, el hecho de en la idiosincrasia del mexicano al hablar de puto, o como lo hacía referencia el doctor Víctor Hugo en la cuestión de negro en Uruguay, no es una cuestión de ofensa, no es una cuestión de agresión, de agredir a una persona, sino como que es una forma de comunicarte, de hacer referencia a alguien de una manera tal vez o sarcástica en el ambiente con respecto a puto, o de una manera tal vez cariñosa, ¿no? El hecho de decir negro, así como decir nosotros amigo, compa, X cosa. Y entonces está esta cuestión de por medio, ¿no? Cómo las personas se van desarrollando, cómo se van adecuando a este entorno, a esta situación nueva que están viviendo, que es desarrollar un mundial que es un fenómeno global en un país en el cual no se tiene, se puede decir, tal vez la misma libertad o la misma manera de desenvolverse que en otros países como por ejemplo Rusia o Brasil, ¿no? Pues aprovechando los términos, yo creo muy fértiles en que están planteando el debate, ahorita que mencionó Atahualpa, globalidad, y ya ven esta reacción que uno le llaman localidad, ¿no? Quisiera aprovechar para hacer un par de comentarios y ver si de ahí puedo derivar alguna pregunta, que insisto, no lo dije retóricamente, yo también quisiera aprender de ustedes. Por ejemplo, el tema son dos cosas, una global y otra local, por decirlo así. El tema de, ustedes lo mencionaron, se sabe, en Qatar es un país donde, por ejemplo, la homosexualidad está prohibida. Entiendo por la información que nos ha llegado, con los filtros que llegan, que incluso se contemplan hasta 7 años de prisión a la homosexualidad, ¿no? Y ahí eso lo toco, lo relaciono con el tema de los derechos humanos y la tensión que podría haber, o yo diría que debería haber, entre una idea de derechos humanos, entendido como un horizonte, no que inmediatamente todo mundo tenga que comportarse así, pero sí un horizonte en términos de una idea regulativa, ¿no? Hacia allá quisiera que fuéramos como humanidad para que no hubiera tan grandes diferencias. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta tensión en términos de muchas veces la discusión de no, es que ese tipo de ideas son muy occidentalistas, ¿no? Hay gente que lo asocia incluso con el neoliberalismo o incluso con la llamada vida americana, la vida norteamericana, no son propias de nuestra cultura. Acá a nosotros culturalmente se nos da pues arrestar a dos hombres que anden cariñosos, por decirlo de una manera no ligera. Entonces, pero ahí hay una tensión, ¿no? ¿En qué punto nos posicionamos? ¿Qué posición defendemos, no? Si defendemos esa posición contextualista, entendida como es que dentro de ese contexto, dentro de esa cultura, habría cosas que tenemos que entender que son más lentas de cambiar, o nos ponemos en una posición universalista. Es que, mira, independientemente de la cultura, las mujeres deben ser tratadas igual que los hombres. En cualquier lugar y en cualquier cultura, la poligamia no debiera ser aceptada porque supone un tremendo irrespeto a la dignidad de las personas, ¿no? Ahí hay un debate que me gustaría conocer, es un viejo debate, pero yo siempre lo he discutido por mis clases desde la filosofía política, y acá que tengo dos psicólogos, digo, acá me voy a aprovechar, les voy a tirar el balón ahí. Y la Vas. segunda cosa, el tema de México, fíjate, qué interesante, ¿no? El tema del grito de puto. Eh, Al principio, mi primera reacción, como ya les dije, como amante del fútbol, fue así como la primera reacción visceral, ¿no? No, eso está mal, es demasiada cultura para ir contra ella, ¿no? Porque ese grito nos sale de las entrañas. Pero luego uno te lo tiene que pensar 2, 3 veces, ¿no? Y dices, bueno, sí, me puede salir de las entrañas, pero eso será justificativo para defender un grito demasiado insultante y tratar de echar atrás algo que ahora se está visibilizando, ¿no? Es una palabra agresiva, es muy insultante. Podríamos aspirar tal vez a relacionarnos de otra manera, a que una persona de tendencias sexuales diferentes a las nuestras no nos provoque ningún problema, ¿no? Que dejemos de mirar eso, pero a veces pareciera que eso necesitaría como de esta restricción que es la ley.
Porque si estamos esperando a que la gente se sensibilice, entienda y por su propio tiempo, pues vamos a seguir haciendo linchamientos. Y habrá gente que diga, es que salió de las entrañas, ¿no? Pues, ¿cómo ven ustedes ahí esa tensión entre esperar que los procesos de manera, entre comillas, popular, poco a poco se vaya dando? Mi abuelo decía, hay que darle tiempo a la banda se irá domesticando a su tiempo. O número dos, decir, bueno, hay cosas que no podemos estar esperando y que tenemos que ser punitivos, restrictivos, aunque haya algo ahí que no nos guste. ¿Cómo ven ustedes esto? Como buen amigo, Miguel, tú primero. Pues es que, por ejemplo, se debe entender que son contextos, perdón, sociales que se deben analizar muy profundamente, ¿no? Eso es como que debe de quedar claro porque no todos lo hacen con esa intención, ¿no? Y ese es un problema de las comunidades o de las sociedades que están hechas por individuos propios, ¿no? Podemos tener algo muy en común o muy concreto que nos une a ese grupo, pero también cada persona tiene su individualidad y eso es lo que hace que reaccione de toda lo cual forma, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo de grito de puto, yo en lo personal, eh, en una parte estoy de acuerdo que se haga o que se delimite el grito por los contextos que hay, ¿no? Y por lo mismo que mencionó el profesor, ¿no? Que actualmente ya hay una mayor visión o una mayor apertura a este grupo de personas con gustos diferentes a lo que puedes decir, entre comillas, a la mayoría, ¿no? Porque siguen siendo un grupo minoritario, no es que sea despectivamente, siguen siendo el grupo minoritario, pero está bien, ellos son los disidentes que van alzando la voz para que se hagan respetar sus derechos. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que también es como el debate que siempre hay, es que debemos entender que muchas de las palabras se van resignificando a través del tiempo y muchas de las acciones se van resignificando a través del tiempo. Por ejemplo, si es la palabra puto, el grito puto, pues en este contexto, así como muy focalizado en el fútbol, eh, yo creo que obviamente es insultante hacia el portero o hacia quien chuta el balón, obviamente es una forma de insultarlo, pero yo creo que no se refiere como a haciéndole referencia a que le guste a la persona de su mismo sexo, ¿no? Entonces aquí es donde empieza lo complicado, porque tendrías que estarte focalizando o estar centrando tu atención en analizar justamente este proceso del fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que es el puto de veras? El fútbol, en este caso, digamos, es tan machista o tan clasista, para que se esté entendiendo como el grito puto como esa referencia a las personas eh, que tienen otras preferencias sexuales, ¿no? Entonces aquí sí es como, se escucha muy, muy, muy fantasioso, pero a lo mejor para dejarlo de una forma más clara y que sea visible a ojos de los demás, sería como hacer a los que nos gusta el fútbol o a los que hemos gritado en el fútbol, perdón, esta palabra, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Y sé que a lo mejor es un proceso muy difícil, porque así podremos decir a qué se están refiriendo cuando gritan puto y a lo mejor eso hacérselo llegar a la FIFA, ¿no? Hacerles entender que cuál es el significado detrás de esa palabra, ¿no? Es como hacer una red semántica de todos los significados que las porras que gritan puto le dan a esta palabra, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a ¿cuál era la otra pregunta en la primera pregunta de... Haciendo referencia a la cuestión, entre muchas cosas, de la poligamia y el concepto Sí, de... de la cultura, ¿no? De la Ajá. cultura en Qatar, ¿no? También estoy de acuerdo en lo que dice el profesor, a lo mejor se entiende que las culturas son completamente distintas y algo que ya había mencionado es no podemos copiar algo que se hizo en un lado, en una superpotencia y aplicarlo en el otro lado. O ponle que no es una superpotencia, ¿no? Se tienen que analizar las cosas para poderlas y ver si son aplicables o viables para poderlas replicar en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, voy a agarrar un ejemplo que se da en la educación, por ejemplo, el tema de aprender a aprender, que se quiso replicar aquí en México,
y no ha funcionado ese sistema educativo de aprender a aprender. Y no es porque quieras o los maestros o el sistema de educación pública en México esté mal, sino que también mucha de nuestra cultura es creer que en la escuela se va simplemente a eso, ¿no? Que ya en la casa ya no es como que ya no tienes la necesidad de estar aprendiendo o de hacer algo, ¿no? Claramente los que tienen que dar la pauta y la guía para establecer esta nueva forma de aprender a aprender, que, bueno, así como en muy, en una muy resumida explicación de lo que es o de lo que quiere, porque son muchos puntos. Aprender a aprender es una larga lista de conceptos y de técnicas. Es como de que a ti te guste esa cosa, ¿no? Y que te digan, bueno, ¿tú qué es lo que quieres aprender? Por ejemplo, en España te dicen, te vamos a enseñar a cómo sumar, pero ¿para qué vas a sumar? O sea, te dan un para qué y un por qué y un cómo lo vas a hacer, y desde un concepto en el que se te haga mucho más fácil aprender, ¿no? Entonces, ir a esos lugares, como había dicho el profesor, es como tenemos una información muy sesgada por lo que nos llega de las noticias, de algunos reportajes, ¿no? Pero yo viendo algunos streamers, algunas personas que están en Qatar viajando, por ejemplo, nos habían dicho de que no se iba a poder utilizar short, ¿no? Que no podías mostrar mucha piel, ni las formas de afecto iban a estar permitidas porque te iban a castigar, ¿no? Y muchos mexicanos se han dedicado a desmentir este tipo de cuestiones, ¿no? Como de, pues miren, no ha pasado nada, ¿no? Todos venimos en short, yo traigo puro short, yo vengo con mi pareja, me voy agarrando con mi pareja. Y aquí refleja para mí otra cuestión que es como faltarle al respeto a esa cultura, ¿no? Es como si tú me invitas a tu casa y me dices, oye Miguel, es que para mí es importante que te quites los zapatos a la hora de entrar a mi casa. Y yo llegue y diga, pues no, no, a mí no me gusta, que lo que haces en tu casa. A mí no me gusta quitarme los zapatos, yo me voy a pasar con los zapatos, ¿no? Y aquí puede entrar un refrán que siento que cabe muy bien en esta problemática, es de al lugar donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? A lo mejor también no es como que tomes todo, ¿no? De, ay, me voy en contra de los gays, ¿no? Sino simplemente a lo mejor respetar algunas cosas que sí te dijeron o que te marcaron desde un principio que tenías que respetar, ¿no? Y a lo mejor nosotros no las entendemos porque el contexto en el que vivimos es completamente diferente y más abierto. Por ejemplo, en cuestión del alcohol, yo he visto varios reportajes que dicen, oye, ¿tú disfrutas el fútbol igual con alcohol o sin alcohol? Y muchos decían en un principio, ¿no? Y este fue yo siento como un método de investigación. No sé si fue a propósito o fue sin querer que ellos hicieron y le dijeron, no, es que no se va a disfrutar igual el partido, que no sé qué. Y justamente se vuelven a encontrar a la misma persona después del partido y le dicen, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo la pasaste? No, súper bien. Memo Ochoa paró el penal y esto, ¿no? Y a lo mejor ellos no se dieron cuenta que no fue necesario el estar viviendo alcohol o estar tomando para disfrutar el partido. Tal vez es un imaginario que ya se tiene en el que sin alcohol pues no hay fiesta o no te diviertes o bla, 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 pero a lo mejor ya estando ahí, ya poco a poco se van, bueno, pues la neta sí no era necesario tomar, ¿no? O sea, el alcohol lo hemos visto como simplemente una forma de socializar, ¿no? Como un pretexto de vamos a chupar para juntarnos, ¿no? Es como el pretexto de vamos a comprar unas caguamas y a lo mejor nada más te tomas hasta un vaso, pero ya estás socializando, ¿no? Y el pretexto fue el juntarte por la cerveza. Así es justamente, ¿no? Y algo importante a resaltar también a lo que mencionó Miguel es que creo que todos, y Miguel no me lo negará, ya sea en formación en psicología política o incluso los profesores, perdón, de psicología social y los profesores de psicología social igual, siempre va a estar una respuesta ante una pregunta, ¿no? El depende. Depende qué, depende el contexto, depende la situación, depende de los actores, depende de los grupos. Entonces aquí muchas cuestiones a resaltar junto con lo que mencionó Miguel. Por ejemplo, vuelvo a la cuestión de la palabra puto. Aquí en México la palabra puto se hace para demostrar a una persona por cobarde, porque no se atreve a realizar alguna acción de por medio, porque lo hacen con la intención, tal vez en la fiebre futbolera, de hacer enojar, como decía Miguel, al portero, a los jugadores, decirles que no tienen la capacidad, no tienen las condiciones para poder desarrollarse en el ámbito futbolero.
y lo hacen de esa misma forma para poder inmiscuirse ellos mismos en el partido de fútbol. No quedarse como simples espectadores, ¿no? Como dicen los periodistas, el público ya está haciendo su papel, ya está haciendo su parte, ya está contribuyendo a este espectáculo, a este fenómeno. Y justamente como Miguel lo mencionó, será aquí la cuestión importante como que conceptualizar tal vez de una manera mucho más específica cuál es el significado de puto direccionado a estas cuestiones futbolísticas o en estas cuestiones, bueno, principalmente se desarrolla en el ambiente del fútbol. ¿Qué significa o cuál es la intención, cuál es la visualización al momento de mencionar esta palabra en un partido de fútbol? Esta cuestión de por medio de cuál es la intención, la motivación, con qué fines y cuál es el papel del público, de los aficionados, de los asistentes a un partido de fútbol, cuál es la intención, con qué fines y sobre todo por qué tienen o sienten esa necesidad de inmiscuirse en el partido, de jugar su papel no solamente de aficionado, sino dentro de este mismo evento con estos ataques verbales, ¿no? Y en la otra cuestión también importante de la cultura, siempre que se llega a hablar de la cultura, de choque de culturas o de estas comparaciones, me hace recordar al libro de Introducción a la Filosofía Moral de James Rachel. En este libro hace referencia a una cuestión importante con diferentes culturas de cómo es el proceso de luto y de post-mortem. Y en algunas culturas acostumbran a enterrar a sus muertos. En otras culturas acostumbran a cremar a sus fallecidos. Y en otra cultura en específico de África menciona, acostumbran a comerse el cuerpo de su familiar muerto. Y nosotros en Occidente diríamos, no, eso es aberrante, ¿cómo puede ser posible? Eso es canibalismo, no podría ser algo aceptable socialmente hablando. Pero algo muy importante que tal vez se vería como que muy simple es de que James Rachel menciona. Las culturas son distintas, los contextos son distintos, la perspectiva con la que se mira es distinta. Entonces, a final de cuentas, si a las personas que acostumbran en África a comerse a sus familiares fallecidos, les propones quemar el cuerpo de su familiar, pues dirían, con la cultura que cargan en hombros, eso es aberrante. ¿Cómo voy a quemar el cuerpo de mi familiar? ¿Cómo voy a enterrar a mi familiar si la costumbre, la cotidianidad es comernos a nuestros familiares? Digo, tal vez es un ejemplo muy brusco, tal vez muy agresivo, pero es siempre el ejemplo que pongo al hablar de esa cuestión de las culturas. Entonces, siempre que hablamos con referencia a la psicología social, en psicología social, con la ayuda de la psicología social, está de por medio del depende, porque en este caso, en la cuestión del mundial, depende el contexto, depende de los individuos, depende de la forma en cómo socializan. Y justamente algo que mencioné al principio, el hecho de decir, bueno, está esa idiosincrasia, ese sentido de pertenencia, perdón, esa forma de identificarte como mexicano, no sé, vi el video de que están bailando el payaso de rodeo en un centro comercial o en la calle, otra persona que carga su bocina y está poniendo el cotidiano sonido del fierro viejo. Entonces, está de por medio esta cuestión de cómo esta cultura se transporta a otro ambiente, otro entorno, y pero esto mismo tiene esa barrera, ¿no? Valga la redundancia, esa barrera cultural. Podrán ver allá las mujeres cubiertas y decir, bueno, es que yo lo considero como una cuestión de machismo, una misoginia plena, aceptada y adoptada por un estado totalmente distinto al mío. Pero justamente abordándolo desde una perspectiva psicosocial, diríamos, es que el contexto y el entorno en el que se desarrolla es totalmente distinto. El contexto del desarrollo en esa cultura amerita y ven positivamente, ven como correcto el no estar agarrándose de la mano, besándose, abrazándose como parejas. Si nos vamos a cuestiones mucho más drásticas, mucho más eh, eh, extremistas, está la cuestión de los homosexuales. Y nosotros aquí en esta cultura occidentalizada, como se le considera, veríamos cotidiano que las personas de un mismo sexo puedan estar abrazándose, agarrándose de la mano, expresando sus sentimientos, o que las mujeres vayan descubiertas, una vestimenta normal. Y todos esos elementos a analizar, como justamente mencionaba Miguel, son elementos que para un fenómeno psicosocial pueden abarcar una infinidad de tiempo en abordarlos, en comprender esos elementos sustanciales, micros, macros, y cómo
estos mismos actores sociales, dependiendo del entorno, las circunstancias y cómo esta misma sociedad los influencia, se desarrollan. Y tal vez en muchas ocasiones ese mismo actuar, ese mismo sentido de pertenencia que pueden llegar a sentir en otro entorno, no sea el mismo que en Occidente, porque evidentemente las perspectivas, las reglas, como ustedes decían, las costumbres y sobre todo relacionando ambientes políticos y religiosos, pues evidentemente chocarán y habrá una confrontación en la cual no se podría entender teniendo la perspectiva occidental y la perspectiva oriental. No sé si estas pequeñas Va. Sí, sí, respuestas sí, 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 se sí. hacen. Sí, Sí, claro. y por ejemplo, no queremos decir que con esto estemos de acuerdo a las prácticas que se llevan en ese país, ¿no? Sino que simplemente tratamos de entenderlas, el cómo se dan, ¿no? De una manera muy personal, pues sí, no estoy de acuerdo en que se castigue a las mujeres de tal forma, ¿no? Hace algún tiempo hubo un caso muy sonado, ¿no? De una mexicana que trabajaba en los hoteles y que como allá es legal abusar de ellas, pues simplemente lo hicieron y no hubo ningún problema, ¿no? No hubo alguna persecución política ni judicial para que se resolviera este caso, ¿no? Por el simple hecho de estas leyes. Y a lo mejor bueno, más bien regresando a lo que quería que le resolviéramos o que debatiéramos acerca del tema, por ejemplo, la psicología social, y en este caso a lo mejor no tan social, pero fue su mayor trabajo de Freud, el malestar en la cultura, por ejemplo, a lo que se refería a Atahualpa de, de, de estas personas que a lo mejor en África se comen a alguien, nosotros los enterramos o las cremamos, también tiene que ver con su contexto histórico, ¿no? Que eso es algo de lo más importante que debemos abordar. No podemos entender a alguien si no sabemos su pasado, si no entendemos de dónde viene y qué es lo que tiene previo a, ¿no? Por ejemplo, ellos no han querido, digámoslo de alguna u otra forma, soltar estas creencias religiosas que están como avaladas o están respaldadas en sus creencias religiosas, en un libro religioso, en que Dios dio a la mujer, aunque se escuche feo, ¿no? Estamos diciendo en lo de ello, ¿no? Creó a la mujer simplemente para tener hijos y para cuidar a los hijos y a la descendencia, ¿no? Ellas no, por así decirlo, no sirven de otra cosa, sino que es simplemente para eso, ¿no? Entonces, nosotros de una forma más globalizada lo vemos en que eso no es lo correcto y hacia donde voy es, sí debería de existir algún tipo no sé si de intervención, pues simplemente puede decir política hacia los derechos de las personas, ¿no? Como lo que últimamente se ha estado viendo en otros países de que las mujeres están quitando el velo, su forma de manifestarse, que es como quitándole el gorro, el turbante al representante con mayor jerarquía en la religión, ¿no? Que es pasarle y quitárselo, aventárselo. Es una forma de protesta que tal vez nosotros diríamos, y justamente lo abordamos en el capítulo pasado, ¿no? De qué piensas tú cambiar con esas pequeñas acciones que estás haciendo, ¿no? Nosotros lo veríamos desde afuera así, o muchos lo ven desde afuera así. Es que tú crees que con eso vas a cambiar algo, tú crees que ese va a ser un cambio positivo. Pues tal vez no, o tal vez sí, pero para ellos significa muchísimo hacerse o quitarse el velo, para ellos significa muchísimo faltarle el respeto a una persona que es la que supuestamente tiene mayor conocimiento, refiriéndonos a cuestiones religiosas y filosóficas, ¿no? Para ellos es como su gurú, ¿no? Tú no le puedes faltar el respeto a él porque él tiene la verdad, ¿no? Él nació para eso, él creció y estudió para esto, ¿no? Entonces, eh, poco a poco hay que verle algo de bueno a la globalización, es que se ha expandido, o sea, esta idea de que todos tenemos derechos de alguna forma decirlo así entre comillas, porque no todos somos iguales, pero sí como a estos derechos básicos de libertad, de decir, yo puedo elegir lo que quiero ser, tengo un derecho a la vida que no tiene que estar eh, como ligado a lo que mi marido quiera o no por ser mujer estoy obligada a mis 13 12 años a casarme con un señor de 40 años y por el simple hecho de que así lo ha dicho la cultura y que así se ha llevado a través del tiempo, ¿no? Eso es algo que sí debemos entender, que a veces las tradiciones no son para seguirse, las tradiciones, se deben de cuestionar, se deben reflexionar para que a partir de ellas decir, bueno, ¿se sigue con esta tradición o no se sigue con esta tradición, ¿no? Es como estas tradiciones son una forma muy
funcionalista en la sociedad, ¿no? Simplemente dieron o en algún momento sirvieron y justamente también muchas de las leyes se deben pues de volver a hacer porque simplemente, lo decía algún profesor ahí en la UAM, lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo decía la palabra, pero es la cristalización de Ujú. unas necesidades en un tiempo específico, ¿no? Entonces, por eso también es necesario que las políticas públicas o las leyes se analicen constantemente porque ya no van a servir o ya no son las mismas, ya no son las mismas necesidades ni los mismos problemas de hace muchos años. Muy bien. Oigan, si les parece, voy a tirar mi último comentario, tocando algunas cosas que han dicho que me parecieron muy interesantes. Este último que dijo Miguel de la necesidad de matices, ¿no? No, en la globalización no todo es bueno ni todo es malo. Podemos encontrar puntos intermedios y matices. Hacia allá voy. Pero antes quería hacer una mención a ese libro que seguramente ustedes conocen de Eduardo Galeano, que se llama El fútbol a luz y sombra, ¿no? Además de, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho leer a esos autores que tienen una pluma muy especial y que romantizan mucho el fútbol. Y lo vinculo con lo que estábamos hablando del público, de las barras bravas. Recuerdo una de esas ventanitas, ya ven que él escribe así pequeños textitos, ventanitas, donde hablaba de un árbitro, decía la fecha, el lugar, así preciso, no, mi memoria no me da para tanto, pero me acuerdo que decía, bueno, era un árbitro al cual inusualmente se le hace un homenaje al inicio del partido porque el día anterior había fallecido su mamá. Así que los dos equipos en contienda decidieron tener como ese gesto de respeto. Muy bien. Y empieza el partido. Y a la primera decisión polémica, porque eso es parte de la chamba del árbitro, la barra, la porra que se siente agredida, el grito unánime es, huérfano de puta, ¿no? Ya que, ya que no podía decirle hijo de puta, ahora le gritaba huérfano de puta, ¿no? Lo contaba con esa capacidad que tiene Galeano de decir, bueno, estas cosas en el fútbol y a veces se convive la agresividad con cierto toque ahí de gracia, por decirlo así. Me quedé pensando en una cosa que es la que yo quiero proponer como último tema que me hicieron pensar, gracias. Eh, el tema de la selección de México ahora en el Mundial como un reflejo de ese temita que salió en Atahualpa y en Miguel de la identidad nacional, ¿no? Es un tema súper interesante en términos de psicología, supongo, en términos también de sociología. ¿Cuánto de identidad debida o indebidamente depositamos en la selección nacional, ¿no? ¿Cuánto de esa a veces fiesta con la cual a veces uno fácilmente se puede sentir identificado, la fiesta, la socialización, el ir al ángel, el sufrir, el gozar un partido y sentirse muy mexicano por esa selección nacional, pero también cuánto de exceso hay ahí, ¿no? Cuánto de exceso y cuánto de manipulación puede haber ahí en esa forma de entender la identidad. Me quedé pensando en la posibilidad real de que así como hay mexicanos que no les gusta la tortilla, que no les gusta el picante, que no les gusta el tequila, que no les gusta José Alfredo Jiménez, que no quieren tener una catedral y 7 capillitas, ¿no? Y que son puntuales y no obstante, todo eso siguen siendo mexicanos y no son guadalupanos y no votan al PRI y ahora no votan a Morena y no por ello no podemos hacernos menos, son mexicanos. Pues también habrá mexicanos que tengan el derecho de no gustar de nada del fútbol, ¿no? Es más, ser antifutboleros, porque la identidad sería esa cosa, creo yo, porosa, cambiante, histórica, no una esencia, no una naturaleza, ¿no? Así como la esencia del mexicano. Eso creo yo no existe, es un invento. Cierro con una frase que me gustaba mucho de Octavio Paz en Postdata. Dice, ser mexicano es una historia, no una esencia. Una historia es algo cambiante, ¿no? Algo que tiene trayectorias, que de generación en generación puede cambiar, puede variar. ¿Cómo ven ustedes ese tema de la identidad que sale mucho a flote con estos mundiales, ¿no? Y con el fervor por la selección. Miguel, si quieres.
Pues justamente no, bueno, para mí no existe como tal, así que una identidad definida del mexicano, ¿no? Porque como justamente lo mencionó el profesor Víctor, es como no es lineal, ¿no? A partir de la historia no es lineal, ¿no? La historia pues tiene un montón de ramas y a lo mejor nos han enseñado justamente esa historia lineal en donde cómo pasan las cosas, ¿no? Y quién es el vencedor, quién fue el vencido, quién fue el bueno, quién fue el malo, pero justamente, ¿no? Dependiendo también hasta de cada comunidad o de cada sitio, de cada familia va a cambiar este contexto, esta forma de ver la historia, ¿no? Y por ejemplo, los representantes, en este caso, digamos, de Qatar o los que fueron a Qatar, son un símbolo que se ha tomado a partir de esta globalización, ¿no? Es como de decir, el Día de Muertos es lo más mexicano que hay, ¿no? Por ejemplo, que últimamente se ha visto mucho eso, ¿no? Porque, bueno, al menos en redes sociales surgió hasta como un hashtag o un trend de decir, de pedirnos permiso a nosotros como mexicanos oigan, puedo poner mi ofrenda, yo soy de Colombia, yo soy de Venezuela, discúlpenme si lo hago bien o si lo hago mal, ¿no? A lo mejor me faltó un elemento y cosas así, ¿no? Y entonces también el sombrero de charro, que justamente estaba viendo ayer o antier unos youtubers españoles que dice que eso llega mucho allá, ¿no? O llegó en su tiempo mucho allá, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Luis Miguel y Juan Gabriel, ¿no? Que eran como lo referente de qué es ser mexicano y cómo se vería un mexicano, ¿no? Y antier estaba viendo una nota de una chica colombiana, sí, sí, de Colombia, que decía que cuando ella vio a bueno, al actor que está muy de moda, que está hablando mucho de él, que interpreta a Black Panther, bueno, salió en Eh, la película de Tenoch Huerta, ¿no? Ujú, Estaba hablando de Tenoch Huerta. Tenoch Huerta. Dice que ella le sorprendió ver a Tenoch Huerta en pantalla y que le dijeran que es mexicano por cómo se veía, ¿no? Por su aspecto físico, porque era moreno, no tenía rasgos finos, ¿no? Dice, y a mí yo todo lo que conozco de México es todo lo que me llega a través de telenovelas, de películas como Soy Frida, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? De Omar Chaparro, Eugenio Derbez. Y si la mayoría de ellos son personas blancas, con rasgos muy finitos, ¿no? Entonces también, quieran o no, esa cultura como a nosotros también como mexicanos nos ha permeado, ¿no? Es como decir, esto es lo que es ser mexicano, ¿no? El mexicano debe llevar el sombrero de charro, las luchas libres, como dijiste tú, ¿no? Atahualpa, nosotros a lo mejor reconocemos el sonido de se compran lavadores, pero te apuesto a que muchos de los que tuvieron la posibilidad de ir a Qatar no lo han escuchado. O sea, por ejemplo, yo al menos cuando iba a dar clases de tenis o que iba a Interlomas o a Bosque de la Loma, nunca en mi vida escuché que pasara el de compramos lavadoras. O sea, ellos también ni lo conocen, ni en su entorno está, eso no tiene un significado de lo que es, pero simplemente también te lo han globalizado y te han dicho, esto es parte de ser mexicano, ¿no? También pasó que el chavo muchos lo reconocían por llevar el de la bocina y por llevar el sonido de los helados, ¿no? Entonces, Mm. también te apuesto que muchos de los que tienen la posibilidad de estar en Qatar, en sus calles o avenidas, en su casa, no fue como de, ay, mamá, vamos a salir por un helado, ahí viene el de los helados, ¿no? Tal vez lo han escuchado porque atraviesan, pues algo que aquí pasa en México, ¿no? Que muchas de las colonias con mucho dinero están justamente al lado de otras colonias que tienen muy poco dinero, ¿no? Como Interlomas, que al lado está el Molino o cosas así de Naucalpan, que son colonias con muy bajos recursos, ¿no? Y a lo mejor por ahí lo han escuchado, pero no es como que ellos sean parte o lo hayan vivido, ¿no? Más bien, todos estos símbolos también se han globalizado a partir de programas de televisión, de películas y de todo lo demás, y eso es lo que ha creado esa, entre comillas, identidad como mexicano, ¿no? Eso es ser mexicano, ¿no? Esto es lo que nos hace mexicanos. Y muchas de las marcas que están como patrocinadoras del Mundial de Qatar, como Nike o Adidas, se han también aprovechado, ¿no? Como hace poco pasó que Nike sacó la colección de Día de Muertos, ¿no? Y se llama Siempre Familia y cosas así, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que se pone en el altar de Día de Muertos. Adidas también sacó un par especial para el Día de Muertos, que era una mariposa, ¿no? Y todos dijeron, ¿y eso qué tiene que ver? Imagínate que nosotros como mexicanos
no sabemos qué significaba a lo mejor la mariposa monarca en los altares de Día de Muertos, ¿no? Y son cosas que dices, bueno, imagínate que el güey de Adidas se puso mejor a investigar a fondo cuáles son los símbolos y que tienen que ver con el Día de Muertos, que tú como mexicano no lo sabes, ¿no? Entonces, justamente es a lo que me refiero. Se ha globalizado a través de los medios de comunicación una, entre comillas, una verdad de lo que es ser o no mexicano, ¿no? Como lo decía Foucault en algunos de sus escritos, ¿no? Los medios tienen la capacidad de crear verdades, ¿no? Y justamente se ha creado una verdad de lo que es ser el mexicano o de lo que es no ser mexicano. Así es justamente, ¿no? Mencionas esta cuestión importante de los medios, esta manipulación mediática que vemos muchísimo en psicología social y que, por ejemplo, en cuestiones de elecciones, el profesor desde el ámbito de la política lo ve cada 3, cada 6 años, ¿no? Perdón. Y en esta última cuestión, también algo importante que menciona Miguel, el hecho de estos elementos, justamente algo también controversial que está de por medio con el siguiente mundial que se va a realizar en México, Estados Unidos y Canadá, está esta cuestión de, como mencionabas, Miguel, esa característica o esa identidad internacional que se tiene del mexicano, de vernos como las personas con el sombrerote, con el bigote, que recargado en el cactus, ¿no? Como lo hablamos en temas pasados del podcast, ese estigma, ¿no? Ese prejuicio de por medio, salió esta controversia incluso, ¿no? De las mascotas del mundial, un alce, en este caso el tío Sam, y en México, un chile jalapeño con un bigote y un sombrerote de charro pateando un balón, ¿no? Entonces genera esa controversia de por medio de decir, bueno, ¿por qué está esa identidad nacional? Como usted lo preguntaba, profesor, que está relacionada directamente con la cuestión de la selección nacional hoy en día en el Mundial de Qatar. ¿Por qué se asocia, por qué se prejuicia, por qué se estigma esa identidad del mexicano como, pues el mexicano es bigotón y el mexicano tiene un sombrero de charro y el mexicano en su tiempo libre va y se acuesta y se duerme recargado en un cactus, ¿no? O como otros profesores que suben a redes sociales, el caso específico de un profesor en Francia que mencionaba, cuando pasa una situación en México, las redes sociales explotan y los jóvenes, sus jóvenes alumnos, ¿hay redes sociales en México? ¿A poco hay internet en México? ¿No? Entonces, está esta cuestión de por medio de que se tiene ese estigma y justamente, como usted me preguntaba, profesor, ¿cuál es la cuestión de la identidad nacional? Justamente, usted lo mencionaba en muchas clases que tuve con usted, hay una cuestión de la identidad del mexicano se asocia con la política, con la religión y en estos momentos con el fútbol, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones, no en todas, no quiero decir que esto se engloba, sino que se puede hacer una referencia plena a que en muchas ocasiones en la idiosincrasia del mexicano va direccionado a la religión, a la política, como teniendo en cuenta, ¿no? Pues la idiosincrasia mexicana, la identidad mexicana es no tocar temas controversiales, no meterse con la religión porque es algo sagrado, es algo sacro, no se debe tocar, no se debe cuestionar. Y justamente, ¿no? La cuestión del mundial, no te metas con los jugadores, no te metas con los directivos, ¿por qué? Porque son vistos como héroes nacionales, ¿no? Como se identifican con ellos, son parte de esa identidad, según mexicana, en la cual durante un mes que dura el mundial van a ser los héroes nacionales, termina el mundial y pasan desapercibidos durante 4 años otra vez, ¿no? Entonces, está esta cuestión de por medio, este sentido de pertenencia, esta identidad de por medio en la cual se puede, como decía Miguel, se puede adaptar a diferentes cuestiones. Como usted mencionaba, profesor, pues mucha gente dirá, sí, será parte tal vez desde una perspectiva general, desde la identidad mexicana, el tequila, el picante, pero a mí no me gusta. Yo no me siento identificado, yo no me siento acoplado, acoplada a estas cuestiones. O como se decía coloquialmente, ¿no? Con el brillante presidente anterior, la corrupción es parte de la cultura del mexicano, ¿no? Entonces, así, ¿cómo se te ocurre decir semejante estupidez? ¿Cómo decir entonces al mexicano, decir, bueno, pues el mexicano es corrupto por naturaleza, es su identidad y sabré cómo conllevar algún tipo de problemática porque es parte de su identidad el ser corrupto, ¿no? Entonces, creo que estos elementos fundamentales son parte de los muchos que podemos encontrar para poder analizar, para poder tratar de entender y poder llegar a una discreta conclusión de lo que podría ser desde el punto de vista psicosocial la identidad mexicana en este caso, profesor.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo Al, quedo a su disposición. Ustedes dirán, hemos cubierto una hora. Lo he pasado a todo, va con ustedes. Muchísimas gracias. Buen peloteo. Me han hecho pensar muchas cosas. Muchas gracias. al Por, contrario, profesor. Sí, Miguel, adelante, adelante. por ejemplo, yo tengo una pregunta para el prof, ya que se ve que le gusta mucho el fútbol. Por ejemplo, ¿usted cree que, justamente como mencionó las barras, se me vino esta pregunta de, ¿cree que son o aún son necesarias las barras? Bueno, esto lo digo, voy a extender un poquito por el contexto, porque yo pertenecía a una barra sin irle al equipo, simplemente por el hecho de que me gustaba en ese momento ir al desmadre, por así decirlo. Decía, ah, pues bueno, yo lo voy a las... Y te das cuenta que la barra no va ni con los ideales, por así decirlo, ¿no? Pues es que al fin de cuentas el equipo también es una empresa, es una marca, no va con los ideales del equipo, no va con los ideales de la empresa a la que pertenece también el equipo o de los directivos. ¿Cree que siguen siendo necesarias este tipo de barras en los estadios? Tal vez desde lo emocional yo lo entiendo que sí, pero ¿de verdad sí siguen siendo necesarias? ¿O qué haría usted para remodificar o resignificar la conducta de las porras en los estadios? Y si me lo Claro. permite, profesor, disculpe que Sí, le sí, interrumpe, la sí. última pregunta igual para englobarla, así que pueda hacer una excelente conclusión. ¿Cuál es su perspectiva de esa relación en México, fútbol, política, y cuál es igualmente su perspectiva de esa idea que se tiene del fútbol como distractor político? Perfecto. Bueno, con respecto a lo de las barras, para tener un cierre divertido, Juan Villoro es otro de esos que recomiendo mucho leer, también otro futbolero del Necaxa. A lo mejor han escuchado esta Él anécdota. sabe. Sí, esa anécdota de que él cuenta que alguna vez fue el clásico Boca River en la Argentina, ¿no? Que es muy en la Ujú. bombonera, es muy encendido ese clásico. Y se encontró sentado al lado de un argentino que le decía, ah, tú eres mexicano. ¿A poco es cierto que ahí en México uno del América se puede sentar al lado de uno de Chivas, ¿no? Como en Argentina sería el equivalente a uno de Boca y uno de River. River. Y Villoro dijo, sí, sí, sí se puede, van con sus familias. Y el argentino le respondió, era uno de esas barras muy comprometidas, dijo, ah, qué degenerados, ¿no? Lo pongo como chiste para hacer la diferencia entre lo que llamaríamos barra y lo que llamaríamos porra, ¿no? Creo que esa es una diferencia que podemos hacer, aunque sea así de manera Sí. muy improvisada y coloquial. En México tuvimos tradicionalmente porras familiares, también calientes, encendidas, pero que tenían el límite de la violencia. No habíamos visto esto que vimos recientemente de las porras entre el Atlas y el Querétaro, ¿no? Este nivel de brutalidad, de encono, de odio, no, tradicionalmente no existía en México, ¿no? Cuando yo empecé desde niño a ir al fútbol y No, todavía de joven. jamás. No existía eso, claro, era una cosa muy familiar. La barra, hasta donde entiendo, no he hecho una investigación, pero tiene que ver con la importación de modelos sudamericanos de apoyo, que para algunos equipos no sé a quién le pareció una buena idea subir ese nivel de temperatura, ¿no? De hostilidad, muy relacionado también con cierto machismo, porque el fútbol se vive así como muy virilmente, eh, y ahí yo creo además, Miguel, que vemos en las barras reflejado el fenómeno social que está afuera del estadio, que está en el mundo, el fenómeno social de precarización, de exclusión, de pobreza, de cada vez mayor desigualdad, uno de los lugares donde se expresa ese rencor y ese resentimiento por lo demás razonable y legítimo, porque allá afuera no hay trabajo, no hay dignidad, no hay seguridad, es en esos lugares. Entonces, yo creo que la barra así entendida, incluso con un punto hasta medio fascistoide, porque a veces terminan en Lazio, por ejemplo, teniendo unos saludos que dirías, mamá Ujú. mía, ¿no? ¿Qué están haciendo con eso? Eso no, eso a mí no me gusta, creo que es innecesario, creo que está demostrado que no va junto con pegado con el fútbol, que hemos durante décadas tenido un deporte muy bonito que no implica la violencia, pero que para corregirlo habría que tener
una mirada más amplia, porque no solo se corrige prohibiendo al estadio que entre un Pitecatropus, sino también atendiendo cuestiones sociales de fondo que tienen que ver con, sobre todo, precariedad, injusticia, pobreza, falta de trabajo, falta de bienestar. Por ese lado. A mí me gustaría pensar que es posible rescatar todavía el sentido de la porra como algo lúdico, ¿no? Como algo importante, donde un profesor, en este caso yo, pueda ir a quitarse la camisa, rayarse la cara y gritar pomas, y uno dijera, pero ese profesor, ¿qué está haciendo ahí tan serio que se ve en clase? Bueno, pero es que en clase hay que ser serio. En el fútbol es otra cosa, ¿no? Pero eso no tiene que llegar a la violencia, ¿no? Exactamente. 2 minutos de diversión, ¿no? Mentadas de madre, hasta ahí. Y bueno, la otra pregunta que decía Atahualpa es una pregunta muy, muy interesante en la relación fútbol-política. Siempre la política y en tiempos recientes más el poder económico, pues ve la manera de manipular el fútbol, de apropiarse de las causas del fútbol, de disfrazarse detrás de ella. Recuerdo ejemplos grotescos como el del Mundial del 78, aunque tenía yo 4 años, el fútbol me gusta tanto que recuerdo algunas cosas, ya después por supuesto leí cosas. Ustedes saben que ese mundial fue organizado por la Junta Militar de la Argentina, por el dictador Videla, y se sabe que la Argentina compró, mis amigos argentinos me van a matar por decir esto, compró un partido contra el Perú, era que Argentina tenía que ganar 6-0 y metió creo que 6 o 7 goles para pasar adelante. Entonces, hay muchos ejemplos donde la política intenta con esas redes de manipulación, muchas veces grotescas, a veces simbólicas, reproducir su control. Así que nada nuevo, el fútbol muchas veces se ha manchado. Cuando digo fútbol estoy pensando en la industria, estoy pensando en la FIFA, estoy pensando en los grandes intereses corporativos. Pero al mismo tiempo, y con esto cierro, porque así empecé, como diría la biografía de Alfredo Di Stéfano, aquel argentino que jugó en el Real Madrid, en equipo del Real Madrid, que siempre estará la discusión de cuánto o no sirvió al franquismo, que es el paralelismo, ¿no? Al mismo tiempo que está eso, este tipo que jugaba como los dioses, la Zeta Blanca, escribió una frase genial que decía, la pelota no se mancha, ¿no? Al final, por fortuna, el fútbol sigue siendo un juego y por muchos intereses que hay alrededor de él, lo que puede llegar a ser un tipo como Zico, como Maradona, como Messi, ¿no? Magia, eso, por fortuna, para los futboleros siempre está más allá y es un reducto de milagros. Cerré muy grandilocuentemente, pero es que el fútbol me gusta mucho. Muchísimas gracias. Excelente. Y como última pregunta, profe, la más difícil, ¿cuál es su pronóstico para el final del Mundial? Yo veo a Brasil y Francia. Oh, excelente. Brasil y Francia. Oye, y creo que los seleccionados mexicanos, una pizza lo que dijiste, serán héroes hasta que los echen. Porque no van a ser héroes villanos. Como no va a llegar hasta la final, ¿no? Si llega a la tercer, cuarto o quinto partido, cuando los echen, ya se convierten en villanos, que es como un deporte nacional nuestro, ¿no? Y el punto fijo de odio nacional. Sí. Oiga, muchas gracias, les mando un abrazo. Excelente, profesor. Pues muchísimas gracias. Le reanudamos nuestros agradecimientos al doctor Víctor Hugo Martínez González, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel San Lorenzo Tezonco, que nos acompañó esta hora. Y pues, por supuesto, profesor, nos gustaría que en otro momento nos acepte una invitación para seguir hablando de muchos temas interesantes, como usted dice, apasionantes desde la ciencia política y, ¿por qué no? Como siempre lo hacemos, desde la psicología social. Cuando quieran, se lo pase uno muy bien con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor. Muchas gracias. Y como siempre, muchas gracias a todas y a todos que nos acompañaron una vez más en su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Hasta la próxima.